Por tanto, las métricas económicas de López Obrador son más bien mediocres. Su presidencia ha sido, en pocas palabras, 6 años perdidos en términos de desarrollo económico. Ok, acabo de ver este video, a lo mejor ya lo vieron por ahí, es de Juan Ramón Rayo, donde habla, se los pongo por aquí, se llama El fracaso económico, y me llamó la atención desde que lo vi hace, de hecho, como unos 5 días, me salió por allá, y dije, voy a hablar algo sobre esto porque me llama la atención algunas cosas por ahí que les voy a comunicar ahí, pero lo más importante es que lo voy a usar como una lección práctica sobre pensamiento crítico. ¿Sí? Para mí es pensamiento, lo que yo quiero es enseñarles o mostrarles algunas formas de usar el pensamiento crítico, y lo vamos a hacer con este caso de este video de Juan Ramón Rayo, que es un youtuber que sigo por ahí, que les recomiendo que sigan si les gusta este tipo de temas y de contenidos. Se llama El mediocre legado económico de la presidencia. Pero bueno, antes, esta es una continuación un poquito en mi serie de pensamiento crítico. Ya, si no han visto el video anterior, este conflicto de valores, donde usé el famoso debate de Carlos Muñoz y Diego Rusarín, pueden verlo por ahí. Ahí me enfoqué más en la idea de dos personas con conflicto de valores y hacer ese análisis. Aquí va a ser un poquito diferente porque en este caso solamente tenemos el punto de vista de Juan Ramón Rayo, que obviamente tiene su forma de, su percepción y su filosofía, o al menos es muy clara por su manera de hablar y por sus videos. Entonces no hay como que un contrapeso dentro del video. Así que lo que voy a hacer yo pues es servir un poquito como contrapeso en eso. No porque no esté de acuerdo, sino porque quiero mostrar que siempre hay varios puntos de vista. Entonces, bueno, yo la lección que quiero darles es que si vas a analizar de manera crítica un mensaje, siempre tienes que buscar esto. ¿Cuáles son los valores de la persona que te van a ayudar a entender cuáles son sus supuestos? Ya hablé de esto un poco en el video anterior. Los supuestos son las afirmaciones que él cree. Los supuestos pueden ser verdaderos o falsos, pero siempre están soportados en valores, que son las cosas que esa persona en particular le parecen importantes. Y los supuestos son los que dan soporte a las conclusiones, lo que defiende las conclusiones. Y así se forman normalmente los argumentos. Entonces, cuando tú escuchas un mensaje, tienes que siempre tratar de encontrar eso. ¿Cuáles son los supuestos? ¿Cuáles son los valores de esta persona, del autor? Para poder ver cómo está justificando sus conclusiones. Y bueno, siempre una vez que reconoces eso, entonces ya puedes ver si a lo mejor cambiando los valores puedes cambiar los supuestos y por lo tanto cambiar las conclusiones, y entonces ya empieza la discusión. Entonces les digo, me llamó mucho la atención porque lo voy a decir, no voy a hacer todo el resumen de lo que hizo aquí, pero me llamó la atención, les voy a decir por qué. Porque se puso a dar gráficas de cómo va cómo fue el gobierno, vamos a decir, de López Obrador. Se enfocó, creo que habló como la mitad del video, casi la tercera parte del video, en la renta per cápita. Y a mí se me hizo muy interesante desde que lo vi, porque pues ves la renta per cápita y dices, pues sí, como que va subiendo, ¿no? O sea, no lo veo como un fracaso económico, incluso en términos de renta per cápita, que se supone que pues ya tomando en cuenta la inflación y todo eso. Entonces, y me llama la atención porque es un video que me imagino pretende atacar la presidencia de López Obrador. Dice que fue un fracaso económico, ¿no? Y a final de cuentas, si lo ves, todo lo que está haciendo es simplemente poner indicadores, y aparentemente no ves nada demasiado malo en términos económicos. Creo que lo que le critica es que es mediocre, es decir, que es igual de malo que los demás. Tienes por ahí el crecimiento en la renta per cápita, que bueno, fue poquito, pero fue positivo, al menos comparado con otros países ahí de América Latina. Tiene por ahí la pobreza, que dice, ok, pues la pobreza es lo principal, y creo que su comparativo ahí, su razón de crítica es que pues la pobreza ha venido disminuyendo desde antes también, o sea que no es nada muy especial en estos últimos 6 años, perdón. Esa parte lo entiendo, o sea, los indicadores económicos en dado caso lo que están mostrando es como que no ha habido, al menos económicamente, ninguna gran diferencia, ¿sí? Tenemos por ahí otra tasa de pobreza medio en otro indicador. El Gini también pues va bajando desde los últimos 12 años en México. Entonces lo que dice es que no ha sido tan mal, o sea, no es muy diferente comparado con el anterior.
Y de hecho, hasta ahorita digamos que ninguna de las gráficas me dice que haya sido un fracaso ni nada. De hecho, esta de aquí creo que es la gráfica más interesante que veo, que es la del crecimiento acumulado de la renta per cápita durante la presidencia aparentemente, en donde uno diría, bueno, Peña Nieto es el que más significativamente ha estado, representa un crecimiento mejor contra López Obrador, que ni siquiera se ha comparado con Zedillo y Fox por ahí, pero creo que mucho de la razón por la que finalmente cayó o la gente se decantó hacia López Obrador fue por culpa de Calderón, porque el sexenio de Calderón fue terriblemente malo, no solo en cuestión económica, que aquí lo puedes ver, sino pues en la cuestión social. La guerra contra el narcotráfico le costó muchísimo a la gente. A Calderón no le costó nada, a la gente le costó. Y esta otra cuestión también creo que refleja mucho o explica mucho la razón por la que Morena llegó a la presidencia, que es como el gasto público. El gasto público es cuánto del PIB gasta la presidencia. Entonces, durante Calderón, todo ese gasto fue, pero para mantener la guerra contra el narcotráfico, para el ejército, para la policía, para mantener eso. Y en el caso de López Obrador, pues obviamente estamos viendo que este gasto pues es un poco más para las becas de la gente, para subsidios, vamos a decir, de la población, que esto lo menciona Rayo, o sea, no estoy diciendo nada nuevo. Entonces, evidentemente, ¿qué prefiere la gente? ¿Que gastes el dinero para hacer una guerra contra el narcotráfico o que gastes el dinero para darle subsidios a las personas, becas o a los ancianos? Tú dime qué es lo mejor, ¿no? Pero obviamente la mayoría de la población pues prefiere eso. Pero bueno, como les digo, vamos a enfocarnos, eso es en cuanto a las estadísticas, que no era como el tema principal que quiero comentar aquí. Quiero hacer el ejercicio de encontrar los valores, los supuestos, como les decía ahorita, que es lo que tienes que analizar cuando alguien da un discurso, los valores, los supuestos y las conclusiones de un autor, en este caso de Rayo. Entonces, para eso vamos a escuchar una parte del discurso. Lo bueno es que al fin voy a ponerle la parte final donde hace como el resumen de todo, y luego les voy a dar lo que para mí es un análisis de este texto y sacando de aquí cuáles son los valores, los supuestos que él tiene y cómo defiende sus conclusiones. Entonces déjenme buscar por acá el video. Dado que la renta per cápita de México no aumenta, es decir, dado que la tarta que en promedio está disponible para cada mexicano no se incrementa, la única forma que ha encontrado López Obrador de reducir la pobreza ha sido a través de la redistribución de la riqueza. Quitarles a unos para dárselo a otros, aun cuando en términos promedio la sociedad no esté mejorando. Y al hacerlo, claro, no solo mejoras el nivel de vida de aquellos que reciben esas transferencias estatales, sino que en gran medida te aseguras de comprarles el voto, porque su mejoría económica no deriva de que se les haya permitido generar más riqueza para el conjunto de la sociedad. Su mejoría económica deriva de que tú les has dado esa riqueza, y por tanto es a ti, como cacique, al que le deben su mejoría económica. Lo voy a parar aquí tantito. Esa es la mitad, ahorita te leímos la otra parte. Yo, de verdad, es que cuando lo escucho, yo siento que es un ataque, pero yo no creo que no haya ni un solo morenista o López Obradorista que cambie de opinión después de escuchar a Rayo. O sea, uno pensaría que Rayo está tratando de atacar a AMLO, de decir que está mal, pero más bien me parece que nada más le está jugando a darle el gusto a los que ya están en contra. Porque lo que está haciendo pues es hablándome que hubo una redistribución exactamente. Porque la gente se ha sentido tratada injustamente. Ahorita voy a hacer el análisis completo de los valores y eso. O sea, me da la impresión. Tú dime si crees que hay un solo obradorista o morenista o lo que tú quieras que después de escuchar este video sienta que no está mal López Obrador. Es más, siento que incluso puede haber algunos de la oposición, que le hace falta a la oposición a México, que van a ver esto y van a decir, chin, ya mejor no digas nada, carajo. Porque parece más bien que estás defendiendo al gobierno, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a ver qué más dice. Y ahorita
Les hago el resumen. Ese es, en suma, el drama de México durante las últimas décadas y ese es el fracaso económico de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Haber renunciado a que México sea una economía pujante, dentro de la cual los mexicanos vayan prosperando año tras año porque son capaces de producir más riqueza para el resto de la sociedad, y convertir a México en una sociedad absolutamente estancada, donde la mejoría de unos solo se puede producir a costa de otros. Una sociedad y una clase política que ha renunciado a los juegos de suma positiva, tú ganas, yo gano y todos ganamos, para enquistarse en los juegos de suma cero. Yo gano a costa de que tú pierdas. Y precisamente en esa sociedad basada en un juego de suma cero, los políticos que más probabilidades tienen de triunfar son aquellos con un perfil más demagogo y más populista. Y de ahí, por tanto, la alta popularidad de Andrés Manuel López Obrador. Ahí está. Bueno, déjenme en función de esto hacerles una descripción de lo que a mí me parece son los valores de Rayo que lo ayudan a llegar a esas conclusiones. Y vamos a ver los supuestos. Aquí se los tengo ya en una diapositiva. No quiero retrasar demasiado esto. Si se fijan, por esto un poquito más grande, o sea, sus conclusiones es que las políticas de López Obrador han estancado la economía, que es lo que mostró en sus gráficas, que sí aumentó, pero aumentó muy poco, ¿sí? Que no ha sido muy diferente, de hecho, en función de lo anterior. Y que la mejora de unos viene a costa de la mejora de otros. Y que esto pues ha generado demagogia, populismo y dependencia del gobierno. Creo que esas son las conclusiones principales, al menos en mi perspectiva. ¿De dónde vienen esas conclusiones? Pues vienen de unos supuestos. Sus supuestos es que la redistribución de la riqueza no es sustentable. No puedes estar simplemente sobreviviendo o manteniendo este esquema de redistribuir la riqueza, que de hecho no lo es, en eso estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero bueno, ahorita veremos por qué. Y la dependencia económica, creo que una de las preocupaciones o el supuesto grave aquí es que esa dependencia económica va eventualmente a traer corrupción política. Creo que es un punto fuerte de preocupación y de hecho de muchos en la oposición, que esta dependencia que está teniendo el pueblo del gobierno puede llegar a traer corrupción política y generar corrupción política. Si no la hay ya, puede traerla, pues, asumiendo que no la hay ya. Y creo que otro supuesto es que esto de pensar en los juegos de suma cero, pues no es bueno. Es decir, que los demás, alguien tiene que perder para yo ganar. Yo creo que son los supuestos que tiene. ¿Y cuáles son los valores que siento yo que tiene Rayo? Bueno, número uno, le está dando muchísimo énfasis al crecimiento económico. Como lo más importante que hay es el crecimiento económico. Eso es un valor. La generación de la riqueza mediante la producción y la inversión, que bueno, eso es parte de la idea del crecimiento económico. Buscar que todos ganen. Dio mucho énfasis en los juegos de suma positiva, en donde deberíamos de tratar de todos como sociedad ganar, no tanto de que yo gano y tú pierdes, o tú pierdes o yo pierdo, tú ganas, sino tratar de crear esta mentalidad de todos ganan. Yo creo que por ahí puede ir el acuerdo, ahorita vamos a ver. Y finalmente la independencia económica de los individuos. Creo que eso es lo que valoran muchos de los conservadores. Esos son los valores que esencialmente no es que estén mal, simplemente son los valores que dan soporte a eso. Ahora, no tenemos unos valores alternos, supuestos alternos y conclusiones alternas, pero voy a hacer el ejercicio, como ya lo hice de hecho, de crear conclusiones alternas, supuestos alternos y valores alternos para contrarrestar, no para decirles que tienes que pensar como yo les voy a decir ahorita, sino para que vean simplemente el otro lado y tengas una manera de contrarrestar. Este ejercicio que voy a hacer no es, insisto, no es porque yo crea lo que les voy a decir ahorita. Es un ejercicio para contrarrestar puntos de vista y argumentos. Es el uso del pensamiento crítico exactamente. No nada más tragarme las conclusiones y los supuestos y los valores que alguien me da, sino tener la capacidad de contrarrestarlos con otros. Y de hecho tú podrías hacer este ejercicio cambiándolo por tus propios valores o por otros que te puedas imaginar. Yo lo hago como un ejercicio. Entonces ahí les va lo que yo veo. Primero que nada, creo, por lo que yo veo en la presidencia, al menos lo que dan, la cara que dan mediáticamente, los valores que tienen son diferentes. Los valores son más del lado de la equidad y la protección social. Más están pensando como el bienestar colectivo.
Y se ha hablado también por ahí de lo que es una justicia redistributiva. Es decir, la desigualdad social que existe ahorita ya viene de una cuestión estructural que creó esa desigualdad. Entonces tiene que haber como una especie de compensación hacia eso. Y se entiende también por ahí como una especie de solidaridad comunitaria. Estar tratando de crear una comunidad o de pensar en la comunidad. Creo que un valor también que está por ahí escondido es que el Estado va a ser responsable de crear toda esta equidad y protección. Alguien podría decir que no es el Estado el responsable de esta igualdad. Yo no sé si las empresas sean responsables de equilibrar esa desigualdad. O alguien va a decir que creo que debería ser automático. Como que la mano santa del capital, una mano invisible es la que debe de equilibrar las cosas. Pero creo que es un valor que está mostrando el Estado, que ellos se toman esa responsabilidad. Y hay uno muy importante que voy a tomar yo aquí en cuenta, porque creo que es lo que está causando mucho la diferencia, y es el reconocimiento y la dignidad humana. Porque esta es una cuestión que los economistas usualmente ni la pelan, no les importa la cuestión humana. La cuestión son números, datos, cifras, estadísticas, y yo sé que eso es algo muy científico y muy frío. Soy matemático, claro que lo entiendo, pero a la gente también le importa estas cuestiones. Y vamos a ver a dónde nos llevan estos valores. Porque si yo agarro estos valores alternativos, entonces yo voy a generar unos supuestos de valor alternativos, que estas son afirmaciones que puedes estar no de acuerdo, pero van a estar soportadas por esos valores. Por ejemplo, los apoyos estatales son legítimos para proteger a la gente vulnerable. Hay una parte de la población que está más vulnerable, que necesita la protección de alguien. ¿Sí? Y tradicionalmente nadie los está protegiendo, entonces alguien los tiene que proteger y el Estado toma esa respuesta. Este es el supuesto que está haciendo. Hay gente vulnerable y el Estado legítimamente puede tomar el rol de protegerlos. La redistribución compensa la desigualdad estructural. Eso es otro supuesto de valor basado en esos valores que están ahí abajo. Tratamos de compensar una desigualdad estructural, que de hecho incluso la gente capitalista entiende que la desigualdad es algo estructural, que la desigualdad es un producto, es un principio de Pareto. Va a haber unos que van a ganar más que otros. O sea, es como que imposible una igualdad estructural. Entonces tiene que haber una forma de compensar esa desigualdad, y la redistribución pues compensa eso. Pues podemos no estar de acuerdo, ¿no? Pero ese es el supuesto que están haciendo aquí, que creo que están haciendo aquí. Y la tercera, que me parece muy, muy importante y muchos a lo mejor no la toman en cuenta, y es el sentirse valorado como algo esencial para la persona, para el bienestar y la cohesión social. Y esto quiero que lo reflexionen, porque, a ver, yo soy mexicano y he sido mexicano por 40 décadas, más de 40 décadas, y yo nunca en mi vida he sentido que que yo le importe al gobierno y que yo le importe a los ricos. Yo no le importo a nadie. De hecho, yo lo he dicho muchas veces en broma a mis hijos, a mis amigos. Tú y yo no le importamos a los de arriba. Los que ganan 10 veces más que tú no les importas, tú no eres nada para ellos. ¿O realmente tú crees que tú le importas a Carlos Slim, a Larrea, a Salinas Pliego, a Bayeres? No le importamos, a ninguno de los millonarios le importamos, pero tampoco le importamos a los políticos. No le importamos a Peña Nieto, ni a Calderón, ni a Fox, ni mucho menos a Salinas de Gortari o a cualquiera de los presidentes anteriores. O sea, como que todos los mexicanos estamos acostumbrados a que no le importas al gobierno y no le importas a los millonarios. No le importas a nadie, entonces tienes que salir por tu cuenta de las cosas. Y no estoy hablando de ti y de mí, porque tú y yo a lo mejor tenemos esta capacidad de analizar esto, pero piensa en el mexicano promedio. En el 50% de los mexicanos de la clase baja, que no tiene suficientes estudios, que no tiene suficiente poder económico, no tiene todo el conocimiento. Él sabe que no le importa a nadie. El gobierno viene y lo hace sentir que le importa. Y tú a lo mejor, si estás en contra del gobierno, dices, es que no es cierto, no les importan los pobres. Pues a lo mejor no les importan. Pero ¿qué crees? Les están dando dinero. O sea, ya hay... O sea, si yo como pobre me están dando dinero, o me están dando un apoyo social, una beca o algo,
pues yo siento que le importo a la gente. Y más les vale a la oposición o los que pretendan ser la oposición en México que encuentren la manera de hacer que la gente sienta que tú le importas. Porque el problema con la oposición conservadora en México, sobre todo los industrialistas, empresarios, es que traen esta idea de que el que es pobre porque quiere, pues entonces ahí friégate tú, ¿no? A mí no me importas porque tú tienes que salir adelante tú solo. Si tú creas esa separación y haces sentir a la gente que ellos son pobres porque quieren, tú tienes la culpa y eres responsable de que ahorita este gobierno está en el poder. Ese mensaje se lo doy a los de la supuesta oposición en México, que pues no hay oposición ahorita en México, pero bueno. Y en fin, estos supuestos de valor, entonces llevan a este punto de vista que tiene ahorita el gobierno, a estas conclusiones. ¿Cuál? La redistribución, pues es una necesidad esencial, a lo mejor temporal, pero esencial, como una respuesta a este sentimiento de desigualdad estructural que hay. Que además del bienestar económico y lo que tú quieras, también mejoran el bienestar emocional y el sentido de inclusión social de la gente. Es decir, la gente ciertamente se siente parte de esto porque ya está ahí dentro del lugar. Miren, con esto voy a terminar. No estoy defendiendo a Morena, necesariamente. Estoy dándoles los puntos, o sea, estoy jugándole un poquito de qué podría usar yo si yo tuviera que defender este gobierno, pero ahí están los puntos de Rayo que van en contra. ¿Cuál de los dos es el correcto? No me hagas caso a mí. Haz tú la evaluación y haz tú el ejercicio, pero lo importante es que entiendas que cualquier conclusión va a depender de supuestos y que esos supuestos vienen de valores. Y si vamos a entrar en una discusión, tenemos que empezar a atender desde los valores y luego cómo conectar los valores con los supuestos. Aquí estoy dejando muchos puntos en el aire. Pero bueno, si al menos te tomas la molestia de pensar en los valores, en los supuestos y en las conclusiones, yo me voy por servido. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Vamos a crear por ahí una discusión en los comentarios para ver qué opinan ustedes. Y bueno, recuerden, por favor, analicen críticamente las cosas, no se traguen los puntos de vista ni del gobierno, ni de los que están en contra del gobierno. Estudia los puntos de vista de todo el mundo y crea tu propio punto de vista. Y mejor aún, entiende que hay muchos puntos de vista y que no es un punto de vista el que debe ser este es el más importante, al menos desde este momento. A la hora que se tenga que hacer una votación para algo, bueno, pues ahí habrá una votación y cada quien votará. Pero si hay más ciudadanos que tienen esta capacidad analítica, este país va a ser mucho mejor. Eso es lo que creo. Nos vemos luego. No compartas lo que daña.